Hola, ¿qué tal? Nuevamente les damos la bienvenida a Grado Cero. En esta ocasión contamos con el invaluable placer de poder hablar con William Robinson sobre una obra que es de reciente publicación, pero que ya le viene acompañando un texto que también está próximo a aparecer. De ello nos va a hablar también más adelante. Y como pueden ver, el texto es el que tienen aquí en primer plano. Si nos están escuchando en internet por medio de los podcasts, el texto se llama Una teoría sobre capitalismo global. Si nos están viendo en YouTube, obviamente lo pueden ver aquí, es de siglo XXI, a quien damos también las gracias por permitirnos el acceso a este texto. Y bueno, vamos a dar entrada a unas cuantas preguntas que queremos realizarte sobre esta obra que nos parece interesante. Y la primera, que es quizá la más obvia, sería, ¿por qué hablar, por qué desarrollar una teoría sobre el capitalismo global? Claro. Primero un saludo muy atento a los videntes y a los oyentes. La verdad es que el capitalismo mundial, que lleva 500 años de existencia, se ha transformado, pero muy radicalmente, hacia finales del siglo XX y plenamente en el siglo XXI. Y el capitalismo, siempre el capitalismo, es un sistema de 500 años, pero sus rasgos, sus diferentes dimensiones, los procesos que vemos, vemos un capitalismo que es muy distinto al capitalismo que tuvimos anteriormente, ya sea a mediados del siglo XX, ya sea del siglo XIX o anteriormente. Y si nosotros queremos ser agentes que podemos intervenir en nuestras realidades y transformarlas, tenemos que entender la naturaleza del sistema. Entonces hay que entender la naturaleza del capitalismo globalizado. Y el proceso rector fundamental que en cuanto al sistema de capitalismo y sus transformaciones ha sido la globalización capitalista, y eso incluye la transnacionalización de capital, la reorganización de las economías y las sociedades de cada país en el mundo mientras se va reintegrando a esta nueva fase transnacional del capitalismo global, las nuevas modalidades de desigualdad, de dominación, del ejercicio de poder en cuanto a los grupos dominantes. Entonces el sistema se ha transformado fundamentalmente, y si nosotros no solo queremos entender esa transformación, sino, como decía, intervenir y ser agentes efectivos, importante que puedan. Si vos no entendés la naturaleza de un sistema y la estructura del sistema y los procesos que se están desarrollando y se están desatando, no puede ser un agente con eficacia y de transformación. Y de ahí podemos ir hablando de cómo se ha transformado el capitalismo en esta época globalizada. Y para mí la globalización representa una etapa o una nueva época transnacional del sistema de capitalismo mundial. El capitalismo es un sistema que está constantemente abierto a cambios, a transformaciones, está en un proceso permanente de evolución. Y estamos entrando, o hemos entrado, en una nueva época en la historia del capitalismo mundial. ¿Qué podría caracterizar este capitalismo global a diferencia de los capitalismos vividos, ¿no? Digamos, previo o durante la Segunda Guerra? ¿No? Claro. Yo identifico 4 aspectos novedosos más que nada en cuanto a esta nueva etapa. Primero, hemos visto el surgimiento de capital verdaderamente transnacional y la integración de cada país, prácticamente cada país en el mundo, a un nuevo sistema globalizado de producción y de finanzas. Entonces México, para dar el ejemplo de México, se ha transformado fundamentalmente en México desde los años 80, acelerando en los años 90 y acelerando aún más en el siglo XXI. Entonces el primer factor, ¿verdad?, la transnacionalización de capital y la reorganización de cada país mientras se va integrando el nuevo sistema globalizado de producción y finanzas. Segunda dimensión novedosa de este capitalismo globalizado es el surgimiento de una clase capitalista transnacional. Y cuando yo digo esto es muy importante, porque estoy hablando de un grupo de clase, una fracción de clase que está asentada en los nuevos circuitos globalizados de producción, de servicio y de finanza, a diferencia de estar asentada esa fracción de clase o arraigada en los circuitos nacionales de producción, de finanza y de servicio. Entonces, claro, todavía hay capitalistas locales, nacionales, regionales, pero ya la fracción hegemónica de capital o de los capitalistas a nivel mundial es la fracción transnacional, esta nueva clase capitalista transnacional. Y muchas personas cuando escuchan esta segunda dimensión piensan que estoy hablando de
capitalistas transnacionales en el norte, en Estados Unidos, en Europa, pero no, estoy hablando de todos los países en el mundo. Aquí en México se ve con claridad el surgimiento. Es el paradigma, yo pienso, ¿no? Claro, con claridad, con toda claridad, se ve cómo surge una fracción de la clase capitalista mexicana y de la élite que está transnacionalmente orientada y ubicada dentro de la economía globalizada. Y para dar el ejemplo que todo el mundo sabe, pero hay muchos más ejemplos, está Carlos Slim, que tiene operaciones en 5 continentes, que está más grande que muchos capitalistas locales en Estados Unidos, que tiene empleados, o sea, tiene trabajadores que trabajan para sus empresas, o empresas donde él tiene acciones, como 100,000, 200,000 o más trabajadores norteamericanos trabajan para Grupo Carso, Grupo México, etc. Cuando yo estuve en Filipinas, me bajé del aeropuerto, primera cosa que vi, enorme rótulo diciendo compra su cemento con Cemex. Y entonces Cemex es la cementera más grande en el mundo entero y la cementera más grande en Estados Unidos. Y entonces ahí se ve con esos 2 ejemplos, y como digo, hay mucho más, que la clase capitalista transnacional no es solo del norte, sino de prácticamente todos los países en el mundo. Tercera dimensión novedosa de esta etapa es el surgimiento de lo que yo llamo un Estado transnacional. Y cuando digo eso, no quiere decir primero no quiero decir que hay un gobierno global. Ese es otro concepto, y no hay gobierno global. A lo mejor nunca habrá. Ni tampoco quiero decir con Estado transnacional de que desaparecen los Estados nacionales o que no tienen importancia, sino más bien el concepto de un Estado transnacional es que se vinculan los diferentes Estados nacionales entre sí por redes de interconexión y coordinación junto con instituciones supra y transnacionales, como el Fondo Monetario, como el Banco Mundial, como la Organización Comercio Mundial, como mucho más que a veces la gente no se da cuenta que hay un montón, hay decenas y decenas de estas organizaciones supranacionales, se relacionan con estados nacionales entre sí y se va formando una densa red de estas organizaciones o de estos aparatos estatales y funciona, y esta es la clave, el Estado transnacional funciona para promover la acumulación transnacional y funciona para darle unas redes institucionales que le permite a la clase capitalista transnacional ejercer su poder de clase. Entonces lo vemos con claridad con el Tratado de Libre Comercio, que es el tema de la conferencia que tenemos aquí hoy. El Tratado de Libre Comercio es en sí un reflejo, un producto del accionar del Estado transnacional en el área de Norteamérica. Entonces, tercera dimensión. Por último, la cuarta dimensión novedosa de esta nueva etapa histórica del capitalismo son nuevas modalidades de control social, de dominación, de desigualdad, de hegemonía. Y dentro de eso, y se vuelve mucho de eso, pero dentro de eso estamos viendo de que todavía existe la desigualdad norte y sur, por supuesto. Claro. La gente en Estados Unidos va a estar mejor que la persona típica en México, aunque se viene para abajo mucha gente en Estados Unidos. Pero es algo que menciona, ¿no? Claro. El fin de la clase media, ¿no? El fin de la clase media en Estados Unidos y alrededor del mundo, pero el surgimiento de otra clase media, una nueva clase media globalizada. Pero donde voy es que las desigualdades transnacionales de clase y desigualdades transnacionales sociales cada vez más va tomando mucha importancia frente al concepto clásico de la desigualdad global en términos de norte-sur. De tal manera que aquí en el DF hay el norte, o sea, concebido como población, ¿verdad? Como el 20% de la población en México es del norte global, y mientras el 80% es del sur global. En Estados Unidos hay millones y millones que pertenecen al sur global, aunque geográficamente están en el norte. Entonces hay que ir pensando en términos de desigualdades sociales y clasistas transnacionales a la par del concepto tradicional que tenemos. También a mí me pareció interesante también esta reflexión que has mencionado, ¿no? Respecto a cuál es el papel o qué caracterizaría, ¿no?, al Estado moderno, también la dinámica ahora o sea, cuál es la orientación del derecho, ¿no?, al interior de cada país. Claro. Y sin duda alguna, yo creo también un tema que es importante y que se deja entrever entre el trabajo que has estado realizando es ¿por qué medio se va a realizar la hegemonía, ¿no?, en este? Claro, es una pregunta muy importante. Y bueno, 2 preguntas que van conjunto de manera importante. Bueno, el papel del Estado, como decía, yo decía que el Estado y el derecho y el marco legal se ha transformado fundamentalmente y se ha creado realmente una infraestructura legal
y regulatoria a nivel global y en todos los países por medio del accionar del Estado transnacional, ¿verdad? Que le permite y facilita esta nueva economía globalizada de producción, financiera y servicio que facilita la actividad y la acumulación de capital transnacional. Entonces, en México, cuando se dice cuál es la transformación del Estado en México, además del Tratado de Libre Comercio, la reforma del Código Laboral, la privatización, o sea, todo eso, y además y hay muchas más otras cosas también en todos los países del mundo y en las organizaciones internacionales donde los gobiernos negocian esto, hay ahora leyes internacionales que protegen la propiedad privada, el derecho de propiedad intelectual, claro, que en realidad es una apropiación de lo que es algo colectivo. Bueno, todo eso es una apropiación, claro, de algo colectivo. Claro. Se han montado cortes o instancias jurídicas para el arbitraje, por ejemplo. No se puede tener, o sea, las corporaciones transnacionales que controlan nuestro planeta no pueden operar si no tienen no solo la garantía de propiedad privada, sino mecanismos para arbitraje entre ellos, etcétera, etcétera. Entonces, el marco legal regulatorio estatal del capitalismo global se ha transformado fundamentalmente. Bueno, la segunda parte de la pregunta, que es quizás la más importante porque se vincula con la política, con las luchas sociales, con la dominación y la contrahegemonía, ¿verdad? Es ahí. Y hay dos cosas que quisiera decir. Primero, quisiera decir de que hablando del mundo en términos de relaciones internacionales, ya no es lo mismo como antes, donde un país quiere ser hegemónico sobre el resto de los países. No se trata de Estados Unidos, su hegemonía contra China, hegemónica contra Inglaterra, hegemónica. No es eso. Es la hegemonía de capital transnacional, de la clase capitalista transnacional, de la élite transnacional y de las capas medias y profesionales que realmente pueden prosperar dentro del capitalismo global, que es 20% de la humanidad, ¿verdad? Entonces esa es la nueva hegemonía, una hegemonía social de capital transnacional. Y se refleja, claro, en cada país un poco distinto. Pero la otra cosa que quería decir, dependiendo cómo definimos hegemonía, y la palabra la relacionamos con Gramsci. Y Gramsci hablaba de que hegemonía no quiere decir simplemente dominación, sino dominación por consenso. O sea, de que por mecanismos de dominación ideológica y cultural, la masa de la gente explotada y oprimida iban a dar aceptan su condición, exactamente, su condición de subordinada. Y es aquí donde quiero decir que los grupos dominantes globales, la nueva élite global, no puede lograr la hegemonía en el sentido gramsciano. No lo pueden lograr porque el 80% de la humanidad jamás va a ver en este sistema, de que sus necesidades están satisfechas, de que puedan sobrevivir. La lucha por la sobrevivencia diaria se vuelve más difícil, más agravada en cada día que pasa alrededor del mundo. Y entonces los grupos dominantes no han podido lograr la dominación hegemónica o consensual. Por lo tanto, están cada vez más en la dominación coercitiva. Entonces vemos cada vez más de que el poder es poder coercitivo, no es poder consensual que ejerce estos grupos dominantes. Y eso tiene mucho que ver con la represión de los movimientos sociales, con Plan México. O sea, dicen Plan México aquí es para traer seguridad a la ciudadanía mexicana. Qué ridículo y absurdo pretexto para una represión masiva. Plan México es para militarizar a México, para darle el amparo militar al Tratado de Libre Comercio y a la acumulación de capitales para despojar a la gente en el campo y convertir a esa gente en supernumerarios que ya no tienen cabida dentro de la nación mexicana, la sociedad global, y se convierten en inmigrantes transnacionales que sufren doble explotación o sobreexplotación en Estados Unidos. Con derechos en Estados Unidos por su condición de ilegal. Claro, y es otro aspecto de este sistema global que cada vez más depende de mano de obra inmigrante. Y la diferencia entre mano de obra inmigrante y ciudadana no es nuestra carne, nuestras venas, nuestra sangre, no, es simplemente una categoría jurídica donde si vos no tenés ciudadanía, podés ser superexplotada porque no tenés derechos políticos, civiles, laborales, etcétera. Y entonces, no solo en Estados Unidos, alrededor del mundo, si estudiamos los mercados laborales en Europa, pero en el Medio Oriente, en Sudáfrica, en Asia, cada vez más los capitalistas globales que operan en cada zona necesitan mano de obra inmigrante para subordinar esa mano de obra. Pero volviendo a lo que me estabas preguntando, y entonces el Plan México es la cara represiva y militarizada, ¿verdad? Y despojadora, si existe esa palabra,
o de enajenación y dominación del capitalismo global. Y Plan México y la militarización y conflictos en el Medio Oriente, represión de inmigrantes, todo eso es dominación coercitiva, no es dominación hegemónica. Y entonces lo bueno de todo esto es que eso abre mucho espacio para proyectos contrahegemónicos. Esa es, digamos, la pregunta con la que quería seguir. Mucho se ha debatido, mucho se ha pensado también, ¿cuál es ahorita, o cómo podría constituirse, ¿no? Si hay nuevos sujetos emergentes revolucionarios, si ahora son movimientos y ya no son clases. O sea, es un problema difícil porque en una parte muy importante en el texto mencionas que para entender la hegemonía completamente, cabalmente, hay que entender también la contrahegemonía. Entonces, ¿cómo puede ser este proceso de cara a claro, lo que estamos viendo en el siglo XX? Claro, pero déjame comenzar diciendo que sí, es clases todavía. Es que algo absurdo, y con todo respeto a los videntes y los oyentes que pueden estar operando dentro de la lógica de postmodernismo o postestructuralismo, que dicen que la clase no tiene relevancia, es todo lo contrario. Bajo capitalismo global, el concepto de clase y la categoría de clase es real y más relevante y más importante que nunca. Pero la pregunta es cómo se organizan las clases populares. Claro. Entonces se organizan movimientos sociales. Decir movimiento social no es quitarle clase de la ecuación, es simplemente comprender cómo que las clases obreras y populares, porque aquí tenéis obreros y obreras, pero aquí tenéis también campesinos luchando por sus circunstancias, tenéis desempleados, estudiantes. O sea, por eso el concepto de clases populares son todas aquellas clases y grupos sociales que están subordinados dentro del sistema del capitalismo global y que tienen sus intereses objetivos en liberarse de esa subordinación y de la represión y explotación y dominación de ese sistema. Entonces, las clases populares, sí, más relevante que nunca. ¿Y cómo se organizan? Es la pregunta. Y hemos visto una proliferación de movimientos sociales alrededor del mundo. Y eso es excelente y necesitamos más y más y más movimientos sociales de toda índole. Pero dos problemas que hemos tenido. Uno, es que los movimientos sociales, y eso se va cambiando, operan a nivel nacional y necesitamos movimientos sociales transnacionales. ¿Por qué? Porque el capital es transnacional, su poder es transnacional, la élite es transnacional. Entonces necesitamos poder popular desde abajo, poder de las clases populares desde abajo a nivel transnacional. Entonces los movimientos, y se está dando, pero poco tardío, ¿no? Pero se está dando la transnacionalización de los movimientos sociales. Segundo, está el gran debate de dónde encaja en este escenario los partidos políticos. Y yo diría, porque hay un gran debate aquí, muchas de las personas que están escuchando la entrevista tanto del debate, si necesitamos o no partido político, si deberíamos o no todavía buscar el poder del Estado. Mi posición es que sí necesitamos instancias políticas. ¿Por qué? Porque un movimiento social busca ciertos fines de asuntos específicos. Por ejemplo, los sin tierra buscan conseguir tierra, los sindicatos buscan reclamos salariales, el movimiento femenino busca los derechos de las mujeres, el movimiento estudiantil es cuestión de educación, pero lo bueno de los estudiantes se meten todos. Lo bueno. Pero son muy solidarios. Solidarios, eso. Y entonces tenemos movimientos ecológicos. Pero necesitamos unir, porque todos estos movimientos están tratando con una causa, con una condición, y hay causas subyacentes que vinculan todas esas luchas. Es solamente con una pequeña parte del padecimiento, pero no con el problema estructural, ¿no? Exactamente. Y para eso necesitamos organizaciones políticas. Sin embargo, sabemos que todas las organizaciones, casi todas en el mundo, y sobre todo en América Latina, han sido partidos corruptos, o lleguen al poder y se olviden de la base, se olviden de sus promesas, se olviden de las luchas, etc. Entonces yo creo que un modelo viable, o por lo menos el modelo donde tenemos que pensar en el modelo siguiente, de que sí apoyamos a partidos políticos de la izquierda, pero los movimientos sociales no se subordinan a esos partidos y se hacen muy fuertes esos movimientos sociales. Y si acaso un partido de la izquierda llega al poder, que los movimientos sociales pueden controlar desde abajo el partido, o los candidatos pueden controlar desde abajo para que no haya posibilidad de que desde arriba estén controlados por capital y por élites y por corrupción. Y entonces, claro, el modelo que comenzamos a ver, a ese modelo, era el modelo boliviano, no bolivariano. Esa es otra cosa de Venezuela, muy importante también lo que está pasando ahí. Pero en Bolivia, y bueno, hay problemas, claro, hay problemas, pero el modelo es que los movimientos sociales no están subordinados al MAS.
movimiento hacia el socialismo, ¿verdad? A Evo. Apoyan a Evo cuando hace algo bueno. Y retiran el apoyo cuando se extravia. Como los movimientos indígenas que ha habido. Claro, exactamente, los movimientos indígenas, exactamente. Entonces yo creo que ese es hay que por lo menos estudiar el caso boliviano, ¿verdad? La relación entre movimiento social y partido político. Pero sí, la contrahegemonía requiere otras cosas también y requiere la parte intelectual, o sea, el análisis de capitalismo global. Y hay una cosa que pasó aquí, que en el anterior, digamos, la última ola del movimiento revolucionario era en los años 60. Pues aquí con estudiantes, con movimiento guerrero, con obrero, con masacre de Tlatelolco, con casi todo el 60. Pero también alrededor del mundo. Eso era la década de la contrahegemonía. Y los intelectuales se apegaban a esas luchas. Es decir, que se hicieron intelectuales orgánicos de esas luchas. Pero viene después la derrota del socialismo, viene después de la contrarrevolución neoliberal, la globalización de capital, todo lo que estamos hablando, y muchos intelectuales se retiran. Dicen, pues, y entonces ya no tienen su vínculo con estas luchas y su subordinación. Es decir, aquí está mi aporte intelectual, analítico, teórico, como lo pueden usar ustedes, la clase popular, esa lucha. Y entonces, cuando hablamos de contrahegemonía, necesitamos hablar de contrahegemonía con base teórica, con base analítica, porque sin teoría no hay revolución, ¿verdad? Con base cultural, con base ideológica, y para eso los intelectuales tienen que dejar de ser peones o auxiliares a la élite transnacional, y tienen que volver a ser intelectuales orgánicos al servicio de los movimientos sociales y las clases populares. Y eso también es un elemento fundamental para cualquier contrahegemonía. Pues bueno, vamos a interrumpir aquí la entrevista porque también tienes que dar una conferencia ahorita. Así es. Agradecemos nuevamente estos breves minutos, pero interesantes sin duda que nos has dado para poder hablar sobre este texto. Aquí lo tienen, nuevamente invitamos a que puedan acercarse al mismo y puedan discutir estas ideas, ¿no? De todas formas, los invitamos a que en Siglo XXI puedan adquirirlo, y nosotros nos despedimos. Les agradecemos también su preferencia y esperemos puedan sintonizarnos en esta y en próximas transmisiones. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. 22 minutos, ya es hora de tu conferencia.